Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a EMIC y ETIC, diálogos desde la antropología social. Y bueno, estamos ya a punto de cerrar este ciclo de capítulos de podcast que hemos hecho con las y los profesores de aquí del Departamento de Antropología. Y en esta ocasión, pues me complace mucho tener con nosotros a dos integrantes muy nuevas y también en esta ocasión haré parte de esta conversación. Porque, bueno, pues también yo entré hace poco relativamente. Entonces, bueno, me acompañan la doctora Carla Montes, la doctora Melisa Fernández Chagoya y Carla Ballesteros, que es su servidora en este día. Y bueno, pues sin mucho preámbulo, vamos a comenzar, pues yo creo que por ti, Melisa, un poco que nos cuentes, pues cuáles fueron pues tus expectativas al entrar, en qué año entraste y un poco sobre este contexto. Y bueno, posteriormente vamos con Carla y al final, bueno, pues estaré contestando yo. Adelante, Melisa. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y es un placer para mí estar con ustedes, compañeras. Bueno, pues yo llego acá a la UAM en 2023 como profesora curricular y me incorporo como profesora de tiempo completo en marzo de 2025, el 3 de marzo de 2025, me lo sé de memoria. Y bueno, pues sobre todo entro a la UAM con estos temas de género, con antropología de género. Incluso les comparto que en mi ensayo, en el examen de oposición, hago una propuesta de cambiar el nombre por no cambiar el nombre de antropología y género por antropología de género, precisamente para darle la importancia al género tanto como lo tiene el parentesco, el poder, la economía, la política en nuestra disciplina. Bueno, al parecer fue bien recibido, ¿no? El examen de oposición también fue como muy rico en ese sentido de recibir por parte del jurado sus preguntas, sus comentarios, y bueno, así es como llego. Y la otra que a mí me gusta mucho presumir, aunque ustedes ya se lo saben de memoria, que yo siempre quise estudiar en la UAM. Yo postulé de escuincla, ¿no? A la UAM, pero no me quedé. Me fui a la ENA, me enamoré perdidamente de la ENA, lo demás fue historia. Y nada, pues vuelvo a la UAM ya más grande, a la UAM Xochimilco, al doctorado en estudios en ciencias sociales, ya ni me acuerdo el nombre de mi doctorado. Y bueno, recientemente como profesora investigadora de tiempo completo acá. Muchísimas gracias. Pues sí, creo que al final lograste llegar a esta UAM que te esperabas. Sí, así fue. Muchísimas gracias. ¿Y por tu parte, Carla? Bueno, yo estudié aquí el doctorado en la UAM, aquí en antropología, y sobre todo me interesó porque eran estudios rurales y la profesora con la que estaba trabajando, pues desde la maestría estuve con ella en toda la línea de rurales y posteriormente ella me dijo, bueno, en el doctorado podemos seguir trabajando. Entonces, entré con muchas expectativas de seguir aprendiendo y afortunadamente me pude forjar como una investigadora en esta línea de estudios rurales en la UAM, que si bien no es hegemónica, en antropología es muy importante. Y a partir de ahí, bueno, con esta formación considero tan robusta, fui a hacer un postdoctorado en Oaxaca, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UAPJO, y ahí apliqué todo lo que había aprendido y empecé a analizar política pública para el campo, sobre todo en el contexto de el alza del paradigma de la soberanía alimentaria. Y a partir de cruzar la antropología más clásica del campesinado con estos nuevos estudios sobre alimentación, sobre problemáticas en torno al hambre, producción de alimentos orgánicos, también propuestas políticas en torno a lo que es la soberanía alimentaria, se pudo relanzar el tema del agro, reposicionarlo a nivel teórico, a nivel político, a nivel de política pública, y eso ha permitido pues una renovación de los estudios rurales, un nuevo auge. Y bueno, gracias a eso pude, digamos, con esas reflexiones, poder hacer el concurso aquí en la UAM sobre precisamente desarrollo rural, sobre las nuevas tendencias en desarrollo rural, que tienen que ver básicamente con la soberanía alimentaria, con la producción de alimentos. Y bueno, estoy muy contenta porque, pues, por supuesto que estuve aquí primero como alumna y posteriormente, bueno, ganar el concurso fue muy grato para mí, una gran sorpresa y pues con mucho ánimo de impulsar esta línea de alimentación, de agricultura, de agroecología, de posibilidades para combatir el cambio climático, no solo quejarnos, sino hacer cosas muy concretas que permitan transformar de alguna manera, ¿no?, la realidad social en la que estamos y la política pública, que es muy importante.
Muy bien, claro, y bueno, seguramente será un espacio muy propicio para todas estas ideas y propuestas que tienes. Pues bueno, yo les cuento que por mi parte, pues fue interesante. Yo ingresé en 2019 como profesora curricular, eh, y pues incluso había recién terminado mi doctorado. Todavía mi examen lo hice estando trabajando aquí. Entonces pues también quiero decir que agradezco mucho todas las facilidades que me dieron para poder concluir este proceso, y que para mí fue muy enriquecedor. Realmente creo que sí tengo un privilegio, porque pues normalmente el proyecto de muchos de nosotros en el doctorado, pues a veces cuando terminas es al final, quizá, no sé, un postdoctorado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo me encontré con un trabajo muchísimo antes, lo cual ni yo misma me creía. La verdad es que fue algo como muy, muy, eh, pues sí, muy importante, porque me ayudó muchísimo. Fue una plataforma también, o ha sido una plataforma muy importante para mí, que creo que de otra manera no hubiera logrado, ¿no? Y pues sí, sí siento que ha sido un privilegio que el poder estar aquí, sobre todo porque, bueno, pues ya entrando en el concurso en el 2024, bueno, pues la competencia es Sí. mayúscula, ¿no? Es enorme la cantidad de personas que postulan para estos concursos, y que, bueno, justo creo que mm, es importante también, ¿no? Dar cuenta de que en estos momentos, pues hay un montón de gente también con las mismas capacidades que nosotros, con muchas publicaciones, con muchas ideas interesantes, con muchas propuestas. Pero pues sí, realmente, pues todo está muy competido, y a veces esta misma situación pues te hace pues dudar mucho, estar en una gran incertidumbre. Y bueno, afortunadamente desde el 2004 estoy aquí adentro, y pues lo cual agradezco bastante. Y sobre todo porque también, aparte de ser un sueño, pues se vuelve también una forma de trabajo muy bonita, ¿no? Creo que algo que, bueno, quizá ustedes ya han conocido un poco, pero la forma de trabajo aquí, el ambiente laboral es realmente muy, muy próspero, por decirlo de alguna manera, pero realmente en todos sentidos, ¿no? Es decir, para trabajar, para publicar, para dar clases, para todo se vuelve pues muy amable. Entonces, pues yo lo agradezco bastante, y sí quería hablar un poco de eso. Y bueno, pues pasando, digamos que a la siguiente ronda en la que queremos abordar, pues cuáles son las principales aportaciones del departamento hacia la disciplina, ya sea a nivel nacional, Latinoamérica, o incluso del mundo. Bueno, pues no sé qué puedas decirnos, Melissa. Gracias, Carla. Sí, pues creo que el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa se ha caracterizado por tener una fortaleza que es la antropología urbana, ¿no? Desde hace pues unos 20 años, la noción que teníamos de este departamento era ese, su fuerte era la antropología urbana. Pero fíjense, ya estando acá, yo noto que afortunadamente pues se tocan temas de diversa índole, incluyendo temas de la antropología clásica, pero desde abordajes distintos, metodológicamente distintos, ¿no? Mucho más actualizados, más complejos, etcétera. Entonces, por un lado, me gusta romper esta idea, ¿no? De en la UAM solamente se hace antropología urbana, ¿no? O sea, también hacemos otras cosas, pero desde márgenes teóricos muy contemporáneos. Eso me parece que es una fortaleza del departamento, que por supuesto también pueda servir como lo que ofrece el departamento fuera de la UAM. Y otra cosa que creo pertinente mencionar, pues en el departamento tenemos personajes históricos e históricas, ¿no? Está García Canclini, pues, que yo insisto, él como un personaje antropológico, digamos, ya dejó su legado no solamente para el país, no solamente para Argentina, que él es, bueno, originario, es, digamos, nació en Argentina, pero es mexicano, ¿no? Sino para Latinoamérica y el mundo, ¿no? Él ha construido, digamos, una línea de investigación importantísima para la antropología hoy en día. También María Eugenio Lavarría ha vinculado los temas de parentesco con el feminismo, que hoy en día de pronto el feminismo se ha vuelto como algo, un tema más, ¿no? Que de pronto hasta se vuelve cosmético en algunas líneas y en algunas instituciones, y me parece que en el caso de Maru ¿no? Antes de que pudiéramos en la academia llamarle feminismo al feminismo, ya estaba haciendo feminismo, ¿no? Y le ha dado giros importantes, muy vanguardistas. Ahora mismo está trabajando el asunto de la... ay, el
Gestación subrogada, porque precisamente ella dice, no le llames maternidad, porque no es maternidad, no es gestación subrogada. En fin, desde uno de los ejes más clásicos de la antropología, que es el parentesco. Luis Reigadas y consigo también Natalia, siempre digo mal su apellido, sóplenme. Exactamente, Radetich. Pues me parece que también están dando un giro importantísimo en términos de antropología del trabajo, pues, ¿no? Un tema que sin duda nos acompaña como especie, pues, ¿no? Una de las cosas que nos hace humanos y humanas, pues, es el trabajo. Y me parece que, valga la redundancia, ella y él lo trabajan de manera muy ética también, ¿no? Con propuestas muy pertinentes que habrá que tomar en cuenta. Y sobre todo por lo que planteabas, Carla, pues la precarización laboral digamos, no es que la estudiemos nosotras, de ahí venimos, ¿no? La conocemos perfectamente y ahí están insertos e insertas pues nuestros estudiantes. Entonces me parece que ese tema es algo que tenemos que tener muy presente y la forma en que lo trabajan estos personajes pues me parece sobresaliente. Solo me detengo en estos 4 personajes, hay más, ¿no? Pero sí creo que el departamento también es constructor de personajes históricos, antropológicamente hablando, pues, que están dejando mucho a nuestra disciplina. Claro, ¿no? Siempre estas historias que a veces desde la licenciatura vamos leyendo, ¿no? Estas etnografías, esta teoría muy importante, pero que no nos imaginamos algún día estar aquí con ellos y compartir estos espacios. Y bueno, por tu parte, Carla, ¿cuáles consideras que son las aportaciones? Pues también sobre la línea de estudios rurales, yo creo que una de las principales aportaciones del departamento a la disciplina, pues se ha dado a través de 2 personajes también históricos y muy importantes. Uno es Leonardo Tirtania, que a través de los estudios de la termodinámica y de las teorías de la complejidad ha logrado fusionar precisamente la antropología en diálogo con estas disciplinas y ha podido apuntalar toda esa línea de investigación. Me parece que eso es muy importante. Y también en la otra escuela, que es la de Ana Paula de Teresa, que fusiona las escuelas de economía agrícola, que son muy clásicas, en diálogo con la antropología y con la historia, ¿no? Y eso me parece, como decía Melissa, poder fusionar enfoques muy clásicos con propuestas contemporáneas, como sería, digamos, estas son las bases, la economía agrícola, la antropología, la historia, todas ellas en diálogo, la demografía. Entonces, en realidad, ese tipo de abordajes que son complejos y que nos permiten pensar los fenómenos pues de una manera mucho más atinada, creo que es uno de los principales aportes que tiene el departamento de la UAM de antropología y también el de Leonardo, me parece fundamental. Y sobre esto, yo creo que si tenemos claro cómo funcionan las sociedades rurales, las sociedades agrícolas, cuáles han sido sus transformaciones, sus continuidades, sus cambios, su control sobre el territorio, podemos tener también mucha claridad sobre cómo se está comportando actualmente el capitalismo extractivo, que en realidad es una vuelta sobre el capital rentista. Entonces, eso nos permite, digamos, también formular acciones muy concretas, o sea, en la antropología práctica. O sea, teniendo todo este bagaje, no solo quedarnos en un tema teórico o en un tema de investigación para escribir artículos, sino realmente también tener una incidencia, porque este tipo de abordajes es también lo que busca, tener una incidencia sobre las sociedades. Y creo que eso también es uno de los principales aportes del departamento. Y bueno, ya Melissa ya mencionó también a otros profesores. Yo también pienso que es muy importante la línea de estudios transnacionales que encabezó Federico Besserer y que ha abierto toda una beta de investigación, ¿no? Por supuesto que García Carlini y María Eugenia Lavarría también estoy de acuerdo en que ha hecho cosas muy interesantes, sobre todo ahorita con todo el tema de lo que es la humanidad, el control de la vida, el control de los genes, ¿no? Por el mismo capital. Entonces, esos son los retos y eso es lo rico digamos, del Departamento de Antropología, que puede fusionar ese enfoque clásico con los enfoques contemporáneos, ¿no? Con formulaciones contemporáneas y crear conocimiento, ¿no? Es una de las cosas más valiosas del departamento. Claro, y bueno, sobre todo que, como bien dices, estas fusiones, pues aquí se dan lugar, ¿no? Y que a veces no encontramos espacios tan abiertos como lo son aquí en la UAMI, ¿no? Y bueno, pues yo creo que por mi parte diría que lo que ha destacado muchísimo a la UAMI Iztapalapa y al departamento, pues es el Laboratorio de Antropología Visual, que tiene más de 23 años y que lo fundó
Scott Robinson. Entonces creo que fue no, estoy segura que fue punta de lanza en Latinoamérica. Fue un proyecto que a principios pues destacó muchísimo, nadie entendía, nadie sabía, nadie esperaba qué era la antropología visual, y Scott Robinson se aventuró, lo hizo, formó este espacio en el que hoy en día estamos. Y bueno, pues ha sido también semillero de grandes proyectos, de no solamente audiovisuales, también teóricos, ¿no? Que es algo muy importante. Tenemos grandes aportaciones teóricas y también producciones muy hermosas y muy reflexivas que han nacido de aquí, alumnos que han ganado premios, que están en selecciones nacionales o internacionales, y que bueno, un poco pues la semilla de hacer audiovisual, de hacer antropología visual, pues nació aquí, y eso pues a mí pues me da muchísimo gusto sobre todo, pero también pues me hace sentir que estoy en un lugar en el que pues también necesito ganarme esta área, ¿no? Porque pues sí, es bastante lo que se hace. Y pues sin duda todos los aportes de Scott Robinson pues han sido muy importantes, también bueno de Antonio Sirión, justo con perspectivas más teóricas, pues han sido muy muy importantes. Y yo creo que también pues sin duda el tema de los estudios transnacionales, que también pues un poco abordo en mi trayectoria académica, los estudios de género, si bien también no tanto como llamados de esa manera, porque en algún momento no fueron llamados de esa manera, pero que ya había y que ya se preguntaban qué onda con estas diferencias, qué onda con estas desigualdades. Creo que ya había bastante, y bueno, sobre todo ahora creo que hay un importante, igual una punta de lanza hacia los estudios digitales, hacia los estudios de estas relaciones más allá de lo físico, ¿no? También de temas sociodigitales. Y bueno, pues creo que también es importante dar cuenta que ya hay investigaciones haciéndose sobre eso aquí, ¿no? Que, bueno, en el 2023 inicié un proyecto en donde justamente hablamos de estas relaciones, ¿no? Que igual no se cambian, no son nuevas, pero sí se trasladan a lo digital, y bueno, cambian las formas de hacer ciertas cosas, cambian las formas de representación de la muerte, de la representación de la mujer, del cuerpo de la mujer, o incluso hasta los filtros. El racismo no es que no haya existido, que sea nuevo, sino que viene de otros lados, pero se coloca en la digitalidad. Entonces creo que, pues sí, la UAM ha hecho bastante sobre esto, y pues a mí, insisto, me tiene muy orgullosa y también un poco angustiada estar en estos espacios a los que uno tiene que dar muchísimo más, ¿no? Y que es un reto muy fuerte para nosotros. Y bueno, en ese sentido, también preguntándoles y pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles creen ustedes que son los retos a futuro del departamento? Melissa, adelante. Muy bien. Sí, pues el departamento, me parece que esto se ha dicho en cada una de las entrevistas porque es un fenómeno, pues, muy, muy importante, ¿no? Hay un cambio generacional, hay una entrega de estafeta a las que vamos llegando, a las y los que vamos llegando, y esto pues no es menor. De entrada me gustaría enaltecer que en la UAM la gente se puede jubilar. Esto ya no es común, oigan, ¿no? O sea, pareciera que está de más decirlo, pero no, hay condiciones dignas de jubilación y eso pues me parece muy plausible. ¿No? O sea, que duro pues que esto se haya vuelto un privilegio, ¿no? De pronto un trabajo con derechos laborales es un privilegio, o sea, hasta decirlo es como, ¿qué estás diciendo? Pero es la realidad. En este cambio, pues el reto que tenemos, compañeras, pues es mantener al departamento como hasta ahora, que no es menor, que tiene que ver con lo que decías, Carla, a la altura de las circunstancias, frente a las problemáticas que vivimos, ¿no? Bueno, pues menuda chamba. Encuentro dos vetas importantes. Una es que nos estamos enfrentando con generaciones que vienen, digamos, de una suerte de, voy a permitirme llamarlo así, de ampliación de las etapas de la vida. Quiero decir, les jóvenes que estamos recibiendo no son esos jóvenes o jóvenes como fuimos nosotras, ¿no? Es decir, vienen como en este estadio pues muy puberto, muy adolescente también. Eso hay que decirlo con todas sus letras y no lo digo en un tono peyorativo, sino muy realista, pues, ¿no? Las etapas de vida se aplazaron. Nosotras mismas, treintonas, cuarentonas, no somos esas treintonas, cuarentonas de antes. Entonces, sí creo que en este aplazamiento, el reto que tenemos y que tengo a nivel personal es aprender pedagogías distintas que me ayuden, digamos, a acompañar a un grupo
de adolescentes y llevarles al ámbito universitario, donde ya implica la adultez. No sé si estoy siendo clara, pues, ¿no? Pero sí, digamos, como ciertas estrategias para yo tener la paciencia necesaria, ¿no? De volverme de pronto una profa de prepa, pero trayéndomeles al ámbito universitario. Esto, por supuesto, conlleva asumir y aceptar que hay graves problemas en términos del sistema educativo. Esta chaviza que nos está llegando a primeros tienen falencias fuertes de lectura, de escritura, capacidad de concentración. Vuelvo y repito, no son esos jóvenes que fuimos, y no porque seamos mejores o peores, solamente distintas, ¿no? Yo lo he platicado mucho con Rocío Gil, nuestra jefa de departamento, que cuando éramos jóvenes y empezábamos a estudiar antropología, pues claro que nos dolía la cabeza porque era la primera vez que estábamos pensando cómo nos implica pensar en nuestra disciplina. Claro que yo lloraba en las noches porque no entendía nada de Levi-Strauss, ¿no? Claro que había un montón de palabras que yo no sabía, que era la primera vez que escuchaba, y lo que yo hacía en mi cuaderno, ¿no? Hacía ocultamente escribirlas y llegaba a la casa al diccionario, en fin. Bueno, ese tipo de cosas, de prácticas, ya no ocurren. Ahora ocurren otras y me gustaría pues aprenderlas, ¿no? Saber qué hacer ante este mundo cambiante y el mundo que nos toca, nos guste o no. Eso por un lado. Y bueno, habiendo librado esta situación, pues la precarización laboral. Yo me pregunto mucho, de pronto a mi estudiantado le estoy enseñando un mundo que ya no existe, pues, ¿no? Entonces, no sé cómo puedo vivir con eso, mirarme al espejo y no sentir vergüenza. Entonces, lo que hago es decirle, a ver, chavales, acá estamos en una carrera de la vieja escuela, de la intelectualidad que hoy en día no es ni valorada, ni remunerada, ni buscada, ¿no? Hoy en día, pues más bien es la opinología. Se opina porque se puede, y entre más sintético y rápido y juicioso, mejor. Y acá en antropología hacemos otra cosa. Leemos un montón para apenas y decir o escribir un párrafo, no reflexionamos, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué trato de hacer con mi estudiantado? Compartir herramientas de vida para que puedan ejercer allá afuera, no necesariamente como si nos lo dijeron a nosotras, ¿no? Tendrás una plaza investigadora. Bueno, nos tardamos 15, 20 años, ¿no? En conseguirla, y en realidad no es una generalidad. Allá afuera, cantidad de colegas buscando lo que nosotras tenemos. Y no lo digo desde la culpa, lo digo desde una situación real, pues, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago con mi estudiantado, o eso creo yo, es ofrecerles herramientas en términos laborales, que salgan de aquí ejerciendo la antropología en otros espacios privados, del sector gobierno, en ACES, en proyectos de investigación, acción, y es sobre todo lo que he impulsado, cambiar el enfoque metodológico de la antropología y hacerlo investigación, acción directa, ¿no? Intervención directa, porque ahí es donde está el dinero para vivir, para ganarnos la vida. Esos serían los retos que encuentro. Muchísimas gracias, Melissa. Claro, o sea, creo que el tema igual importante es, nos encontramos con realidades que, como bien dices, ya no son, y también que aceleran mucho el cambio, ¿no? Que incluso las del año pasado ya no son lo mismo, ¿no? Es decir, Sí. el cambio está muy acelerado, y creo que así a su vez nos implica acelerarnos a nosotros y pensar estrategias mucho más aceleradas, ¿no? Y eso creo que pues nos cuesta trabajo porque en la antropología somos más observativos quizá. Y bueno, por tu parte, Carla, ¿cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos? En general coincido con lo que ustedes dos han abordado, particularmente Melissa. Creo que sí hay un problema en el tema de asir el conocimiento, las formas de lectura, o sea, los jóvenes lamentablemente pues no están leyendo, se está sustituyendo mucho esto por la inteligencia artificial y eso se cree que es aprendizaje. Entonces, yo creo que ahí hay un reto muy grande como maestros, como profesores, lo hemos platicado en los pasillos, en los cubículos, cómo hacer para integrar, sí, estos usos de la inteligencia artificial, pero sin desplazar, ¿no? Sin desplazar precisamente lo que decía Melissa, o sea, cómo lees, cómo escribes, cómo comprendes, el uso de palabras, ¿no? No puede haber una sustitución del conocimiento humano por una máquina, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto en la pedagogía y en la docencia. Eso me parece que es un elemento central de la revolución tecnológica que estamos viviendo y que va a ser imparable. Entonces, sí nos implica
formular nuevas metodologías de trabajo y pedagogías. E incluso la propia UAM las está pensando, ¿no? Se han abierto varios cursos para que como docentes podamos asistir e integrar la inteligencia artificial como una herramienta pedagógica y no como, digamos, verla como un enemigo, ¿no? Sino más bien cómo vamos a hacerle como docentes. Gran reto. No hay todavía una respuesta. En mi caso particular no la tengo. El otro problema que yo veo es precisamente el que mencionaba Melissa. Nosotras tres venimos de toda esta fase neoliberal. Nos tocó estudiar pues en un momento en que el capital se globaliza, en que los procesos de trabajo se flexibilizan y se precarizan, como bien ya lo mencionó también Melissa. Es un privilegio tener un salario, es un privilegio pues, tener condiciones de trabajo que se tenían en los 70s, ¿no? Lamentablemente, cuando tendrían que ser derechos. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, pienso que es muy importante que la antropología sí sea una antropología académica, pero tiene que ser una antropología aplicada. Y para poder ser una antropología aplicada y lograr asir a nuestros estudiantes en el mercado de trabajo, que es lo más importante, se requieren nuevas técnicas de aprendizaje, se requieren nuevas técnicas de trabajo, herramientas participativas, como lo mencionó Melissa. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque es lo que te va a permitir, por un lado, incidir en los mundos de vida de la gente, y por otro lado, que tú tengas un ingreso. Entonces, tener incidencia sobre los procesos sociales desde las ONGs, desde el gobierno, desde la autoorganización, requiere que el antropólogo vaya más allá de la etnografía. Requiere que el antropólogo te sepa hacer estadística, porque lo que te piden allá afuera es que tengas herramientas de trabajo. Y si no las tienes, un sociólogo va a llegar y te va a ganar el puesto de trabajo, y es real. Entonces, entre más herramientas tengan los alumnos, es importante pues, que se exploten y que se abran esas vetas de trabajo para que se pueda realmente, pues de alguna manera, combatir la precarización laboral en la que se encuentra la antropología y también reposicionarnos en la importancia que tiene la antropología como ciencia social, pero también aplicada. Y este tema de la aplicación yo creo que sí ha tenido que ver mucho con la propia historia de vida que hemos tenido nosotras como, pues como una generación que nos tocó ser muy académica, pero cuando te sales al mercado de trabajo ves que no te sirve hacer una etnografía densa, ¿no? Como platicábamos una vez Melissa y yo, no te sirve conocerte todos los autores y a Lévi-Strauss, sino qué es lo que vas a ofrecer. O sea, ¿qué sabes hacer? ¿Cómo te vas a emplear, no? O sea, que no solamente es académico, sino concreto. O sea, sabes procesar una base de datos, sabes utilizar programas, yo trabajé en estudios de mercado mucho tiempo, entonces tenía que saber hacer etnografía enfocada a los productos de mercado, ¿no? ¿Y cómo lo aprendí? Pues no lo aprendí en la escuela, lo aprendí en la vida y teniendo que trabajar, y después tuve que trabajar en ONGs y aprendí técnicas participativas. A través de esa experiencia de vida es desde la cual yo llego aquí y pienso que es lo que le tengo que enseñar a mis alumnos, que puedan tener una gama de herramientas para competir en el mercado de trabajo. Claro, eso es sumamente importante porque creo que justo como dices, bueno, creo que en los periódicos no vamos a encontrar se busca antropólogo, ¿no? Se busca experto en ciencias sociales que haga esto y esto. Y bueno, sobre todo yo justamente hace días les decía las habilidades digitales, ¿no? Más allá del Word, que también, ¿no? Y creo que en este sentido también, hablando de los retos, creo que ya no es suficiente la paquetería de Word, ¿no? Que tenemos que ir más allá de estas habilidades digitales, de conocimiento de programas, de estadística, de de tal cual lectura de datos digitales, que no tenemos ni siquiera esas herramientas, ¿no? Que conocemos algunos programas, ¿no? Incluso para transcribir, a veces algunos alumnos me decían, maestra, ¿cómo transcribo? ¿Cuáles son sus tips? Y yo, hay un programa, o sea, olvídate, ya no se hace algo. Entonces, en esta cuestión, pues a veces nos decíamos, bueno, que son los nativos digitales. En realidad, son más bien nativos del celular, porque he constatado, digo, yo doy clases de edición de audio y de video, no les gusta usar la computadora porque piensan que es como para personas grandes. Entonces, pues lo de ellos es el celular, saben usar el celular muy bien,
pero creo que la habilidad de sentarte y decir, bueno, voy a investigar en qué página está, en bibliotecas digitales, en estas bibliotecas como JSTOR o que nosotros conocemos muy bien, ellos no. Entonces creo que son esas habilidades digitales a las que me refiero cuando digo, es que ellos no las tienen, ¿no? Ujú. Podrán saber usar el celular, por eso no lo es todo. Y justamente cuando incides, cuando estás en trabajos, cuando estás laborando, incluso para buscar proyectos propios, ¿no? Como consultorías, como recursos, bajar recursos, como asociación civil, tienes que aprender a saber usar otras herramientas, incluso como la cámara, ¿no? El audio para el registro, etcétera, etcétera, para tener unos buenos insumos, y creo que eso también son cosas que tenemos que llevar más a la práctica, que requieren también más allá de los conocimientos que tenemos. Y yo creo que otra de las cosas, retos que nosotros tenemos es que cada vez va a ser mayor, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, nosotros tenemos licenciatura, maestría, doctorado, hablamos otro idioma, leemos en otro idioma, tuvimos cursos, estuvimos, y entonces a ellos va a ser más, porque a nuestros antecesores no fueron las mismas condiciones y cada vez va a ser mayor, ¿no? Yo pienso, ¿no? Digo, yo sé un montón de cosas y hago un montón de cosas, bueno, a ellos va a ser todavía más, ¿no? Eso es un reto. La otra, como bien, igual coincido por la inteligencia artificial, que bien no hay que concebirla como ni inteligencia ni tan artificial, sino más bien como esta calculadora de palabras incluso, ¿no? Como, a ver, en algún momento cuando la calculadora llegó Mm. era la maravilla del mundo y creían que iban a sustituir. No, solamente es una herramienta más que debes aprender a usar incluso, ¿no? Porque no cualquiera sabe usar una calculadora, ¿no? A ver, saca un coseno, no es así como te lo cuento, ¿no? Entonces creo que también ellos tienen que aprender a usarla y no de esta manera nada más de buscando, sustituyéndolo por hacer trabajos, ¿no? Sino más bien, ¿qué nos puede dar? Y sobre todo también porque, por ejemplo, las estructuras con las que están hechas estas inteligencias artificiales, estas tecnologías, la arquitectura tal cual no es neutra, ¿no? Tiene muchos sesgos, y justo ahí es otro reto en donde nosotros como antropólogos, especialmente como antropólogos visuales también, pues hay que ver, bueno, cómo se construye la imagen, qué dispositivo hubo, qué sensores hay para que ciertos colores, ciertos aspectos, qué hay en el entorno, ¿no? Entonces creo que hay que ser más críticos con las estructuras, con lo que está hecho, y es ahí donde tenemos que meternos también. Creo que la antropología debe estar un poco más en la tecnología y no tanto el antropólogo usar la tecnología, sino entrar de lleno a ella, y creo que hay que quitarnos ese miedo también. Y por otro lado, bueno, sí también es este tema de estos grandes de carencias con las que vienen muchos alumnos, alumnas, alumnas que sin duda, bueno, pues tiene que ver más con un tema estructural que no es, ahora sí que no es ni culpa suya ni nuestra, Ujú. sino de toda una estructura mayor, pero que creo que también tiene que ver mucho con el contexto, y a esto me lleva a hablar de la salud mental, en la que, bueno, justamente nosotros pues muchas veces no tenemos ni las herramientas, ni el conocimiento, ni cómo hacer, o que incluso nosotras mismas apenas estamos aprendiendo qué es una cosa o qué es la otra, ¿no? Entonces creo que eso también nos rebasa, pero que también podemos estar ahí, que ya hay muchos estudios de eso, que también incluso en el mismo departamento se ha hablado sobre este tema, y creo que también representa un reto llevarlo pues justo a otras prácticas docentes más horizontales, más menos hegemónicas, ¿no? Y demás, y bueno, que también se construyen de un lado y del otro, ¿no? Nosotros podemos decidir ser menos horizontales, pero ellos no, que ellos capaz que siguen queriendo la cátedra del profesor arriba que tiene la verdad, y que lo que piensen ellos no importan. Igual y ellos como que puede ser que lo que en algún momento digan, no, ya quiero algo diferente, ¿no? Al final, pues esas construcciones son pues sí, sociales, ¿no? Al final se construyen con una visión y con la otra. Entonces, pues creo que sí, son esos retos. eh, y sobre todo también que creo que los temas que van surgiendo también son muy rápidos, ¿no? Como les decía, a veces se actualiza demasiado, y entonces nosotros tenemos que también tener una actualización mucho más rápida que nos implicaría otros años, ¿no? Otros cambios que quizá cambios en 5 años, cambios a 10 años. Ahora las planeaciones son a un año, ¿no? O a meses incluso. Entonces creo que ese también sería un reto. Y bueno, yo hasta ahí la dejaría. No sé si alguna de ustedes quiere agregar algo más, Yo no. ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias.
a ti, a Melissa y a ti, Carla Montes, por su participación y bueno, también darles la bienvenida, digamos que al público, de que bueno, son dos profesoras que quizá no las conozcan tanto porque su ingreso es reciente, pero que bueno, pues están con nosotros desde hace unos meses y hace un año, en marzo y en junio de 2023, pero entramos en marzo. Entraron juntas. Sí, en marzo. En marzo de este año, claro, bueno, recientemente. Y bueno, pues eso sería todo y ojalá que nos sigan en la siguiente temporada de el podcast EMIC y Ethic, Diálogos desde la Antropología Social.